Lo interesante de la vida es que nunca sabes qué pasará cada segundo, y cada día es mejor que el anterior. Sin embargo, recientemente las cosas han cambiado drásticamente en mi vida, lo cual ha sido catastrófico en comparación con mi vida anterior. En primer lugar, perdí mi beca del 90% que había obtenido desde pequeño debido a un error de registro, donde dieron de baja mi identificador de mi país de origen, similar a una matrícula escolar compuesto por números y letras. Debido a que fui registrado como muerto, cancelaron mi beca. Me tomó unos meses recuperarme de esa situación, pero lamentablemente ya no contaba con mi beca, así que tuve que comenzar a trabajar en un turno de 12 horas para solventar mis gastos. Desde que entré a la universidad, los gastos se multiplicaron considerablemente en comparación con toda mi vida estudiantil, lo cual me obligó a renunciar a esto. En el bachillerato donde me gradué, las carreras técnicas que ofrecían no eran muy bien remuneradas debido a su simplitud. Tuve que faltar a la facultad durante 2 semanas porque no encontraba ningún trabajo estable. El lunes de la tercera semana regresaba de hacer las compras con el poco dinero que tenía, cuando encontré un cartel que ofrecía un trabajo como panadero. Como tenía experiencia en panadería, ya que ayudaba a mi abuelo en su pequeña panadería en aquellos años, es algo que se me daba muy bien. El cartel era muy sencillo, solamente decía: únete al equipo de la mejor panadería de todo el país, y requisitos detallados en el local: 44, 49, 44, 40, 44. Sueldo base, $292. Me pareció extraño. ¿Cómo podrían pagar tanto solamente por trabajar en una panadería? Así que decidí llamar al número que aparecía en el cartel para preguntar. Llamé 5 veces, pero nadie contestó, así que pensé que ya era demasiado tarde. Usualmente los números que aparecen en las ofertas de trabajos son desechados una vez cumplido lo necesario, pero después de un par de minutos me devolvieron la llamada. Una señora mayor habló por teléfono y dijo lo siguiente: lamento no haber contestado la llamada. Hay algo que me impide hacerlo. Si estás interesado en el trabajo, por favor ven a la avenida Miguel Cobalto. Se encuentra tras el puente que conecta a la ciudad con las Islas Fray. El día domingo, ya que ese es el día que no abrimos. Gracias por llamar. Tuve que esperar una semana completa para poder presentarme en el lugar. No sé cómo llegué al domingo comiendo solamente arroz y agua, pero lo logré. El domingo me levanté con una extraña sensación en la espalda, como si fuera un hormigueo, pero no le di mucha importancia. Me duché y procedí a ir a la entrevista. Al llegar a la panadería, me di cuenta que era muy estética, de esas que ves y dices que será muy costosa. Toqué la puerta y me recibió una señora muy amable que me dijo que pasara, pero sin saber que podría ser el peor error que haya cometido en mi vida. Al entrar me recibió amablemente y me invitó a comer alguno de los de alta gama de panes diferentes que había, a lo que yo acepté. Al entrar la dueña me dijo que tomara asiento en una pequeña mesa que se encontraba en el local. Se sentó frente a mí y me preguntó que si me gustaría tomar algo, a lo que le dije que sí. Se levantó y me trajo una taza de café y unas galletas. Después de darle un sorbo al café, comenzaron sus preguntas. Trajiste tu ficha de trabajo, ¿cierto? A lo que saqué mi solicitud y se la entregué. José, 19 años, originario de aquí, ¿cierto? Así es, nací y crecí aquí. Bien, ¿tienes experiencia en la panadería? Sí, ayudaba a mi abuelo cuando era más joven. ¿Consideras que eres una persona con buen estado físico y capaz de correr cuando sea necesario? Sí, supongo. Perfecto, tienes el trabajo. Ok, ¿cuándo comienzo? Espera, no tan rápido, no es tan fácil como crees. Es
este momento tendrás que decidir si aceptas el trabajo o te vas. Sin así decirte, una vez que salgas de aquí, ni recordarás nada sobre la solicitud ni de la panadería. Para ti jamás existió, ¿ok? Bien. Bien. Si decides continuar con el trabajo, quédate, pero no hay vuelta atrás. Tendrás 30 segundos para pensarlo. Pensé en irme. Esta señora estaba completamente loca, pero recordé que realmente necesitaba el dinero para continuar con mis estudios. Así que transcurrieron los 30 segundos más largos de mi vida. Así que decides quedarte aquí. Ya no hay vuelta atrás. Bien, José. ¿Sabes por qué solicito empleados? Realmente no. Es porque necesito a alguien que esté en sus 5 sentidos. Mírame. Estoy por cumplir 98 años, aunque no lo parezca. Pero desde este año he perdido 2 de mis sentidos más importantes, gusto y olfato, para lo que en este trabajo es de suma importancia. Te preguntarás, si es tan importante, ¿cómo sigo trabajando? La respuesta es, porque mi cuerpo ya automatiza los trabajos que necesito hacer, así que ya no me es necesario contar con aquellos sentidos, pero esta habilidad ha estado fallando, así que me vi en la necesidad de encontrar a alguien que me ayude. Este lugar es muy peligroso. Perdí a mi esposo en este lugar y no quiero que otra persona desaparezca nunca más. No sé lo que pasará cuando me vaya de aquí. Para cumplir correctamente con las necesidades de este lugar, he recopilado todas las reglas necesarias en este pequeño cuaderno de notas. Para salvar tu integridad física y mental, necesito que sigas al pie de la letra cada una de ellas. Así que dejo en tus manos mi mayor tesoro. Después de todo aquello que me dijo la señora del lugar, se levantó y me acompañó a la puerta. Me dijo que mañana venga a trabajar y que me pagaría diariamente. Salí algo perturbado de ahí y regresé a mi casa a prepararme para el día siguiente, replanteando mentalmente si entraba a trabajar, pero teniendo en cuenta el sueldo y mis ganas de estudiar, decidí ir. Cayó la noche y me senté en mi escritorio y me dispuse a ver el pequeño cuaderno de notas que me había dado, y decía lo siguiente: reglas para sobrevivir trabajando en la panadería. Si se incumplen alguna de las reglas aquí escritas, les aseguro que su vida correrá peligro extremo, dependiendo de la gravedad de la falta. Regla 1. Al llegar al trabajo, asegúrate de no ser perseguido por nadie. Si notas que alguien te sigue, da vueltas adicionales o cambia de dirección para confirmar que no estás siendo vigilado. Si la persona persiste, busca un lugar seguro y espera que se vaya antes de entrar a la panadería. Regla 2. Llega puntualmente a las 4:30 am. El tiempo es crucial para mantener el equilibrio en este lugar. Si llegas tarde, podrías alterar los eventos que se llevarán a cabo durante el día, lo que puede resultar en consecuencias desconocidas. Regla 3. Al ingresar al establecimiento, saluda a tus compañeros invisibles, aunque no puedas verlos. Están presentes y desean ser reconocidos. Ignorarlos podría ofenderlos y generar una atmósfera hostil. Muestra respeto y cortesía, incluso si no puedes ver a quién te diriges. Regla 4. Antes de comenzar a trabajar, coloca un vaso de agua sobre el mostrador principal. Este acto simbólico es una ofrenda para los espíritus protectores del lugar. Mantén el vaso lleno durante todo el día y asegúrate de que no se vacíe por completo. Esto ayudará a mantener la armonía en el ambiente de trabajo. Regla 5. Cuando saque los ingredientes, presta especial atención a los frascos sellados. Si alguno de ellos muestra signos de estar abierto o manipulado, no lo utilices. Colócalo en una área apartada
y notifica de inmediato a la dueña. Puede haber fuerzas malignas tratando de infiltrarse a través de esos ingredientes. Regla 6. Antes de encender las luces a las 5:45 am, realiza una breve oración silenciosa para pedir protección y bendición sobre el lugar. Esto ayudará a establecer una barrera de seguridad contra cualquier entidad negativa que pueda estar presente en la panadería. Recuerda que la fe y la intención son poderosas herramientas de protección. Regla 7. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del sótano. No importa lo que escuches o lo que creas ver, mantén esa puerta cerrada y asegurada en todo momento. Ignora cualquier llamado o susurro que provenga de ahí. Regla 8. No te acerques a las máquinas amasadoras si empieza a funcionar de forma automática y sin que nadie las active. Aléjate rápidamente y avisa a la dueña. No intentes detenerla por tu cuenta. Regla 9. Si escuchas risas o voces provenientes del horno, no te asomes. No intentes buscar el origen del sonido. Mantén la calma y continúa con tu trabajo. Regla 10. Nunca aceptes ningún alimento que no haya sido preparado por ti mismo o la dueña. No importa lo delicioso que parezca o quién te lo ofrezca. Recházalo cortésmente y aléjate. Regla 11. Si encuentras un trozo de pan en el suelo, no intentes recogerlo. No importa qué tan perfecto esté horneado. Déjalo ahí y avisa a la dueña. Regla 12. No mires fijamente a los maniquís que se encuentran en la esquina del salón de ventas. Pueden parecer reales, pero no lo son. Mantén tu mirada alejada de ellos y evita cualquier interacción. Regla 13. Si alguien te llama por tu nombre, pero no puedes ver quién es, no respondas. No importa cuánto te suplique o te prometa, no te involucres en conversaciones con seres invisibles. Regla 14. Si sientes una presencia detrás de ti mientras estás en el almacén, no voltees. Continúa con tus tareas y abandona el área lo más pronto posible. Regla 15. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes descifrar el origen de los susurros que escuchas mientras trabajas. Ignora esos sonidos y mantente enfocado en tus responsabilidades. Regla 16. Si encuentras una bandeja de panes frente a la puerta de la panadería sin explicación alguna, no intentes tocarla ni moverla. Avisa a la dueña de inmediato. Regla 17. Si ves una sombra oscura moviéndose en el rincón de tu visión periférica, no intentes seguirla con la mirada. No le prestes más atención y concéntrate en tus tareas. Regla 18. Nunca coloques tus pertenencias personales en el armario del vestuario. Utiliza únicamente los ganchos asignados y asegúrate de que estén bien cerrados. No querrás que algo ajeno a ti encuentre su camino hacia tus objetos. Regla 19. No te quedes solo en el salón de ventas después del horario de cierre. Siempre asegúrate de salir antes de que las luces se apaguen automáticamente. Regla 20. Antes de salir del trabajo, despide a tus compañeros invisibles, agradeciéndoles su presencia y solicitando su protección para ti. Muestra gratitud y respeto hacia ellos. Regla 21. Si el teléfono suena, no contestes de inmediato. Debes esperar a que suene 3 veces antes de responder. Una vez que haya sonado 3 veces, anota el número y déjalo pasar. Más tarde, regresa la llamada al mismo número desde un teléfono público o número desconocido. No importa quién o quiénes te hayan llamado. Nunca devuelvas la llamada desde tu propio teléfono. Recuerda, estas reglas son vitales para tu seguridad y bienestar en este entorno. Síguelas al pie de la letra y nunca te apartes de ellas. Leí las reglas infinidad de veces. Me di cuenta que había cometido un grandísimo error al querer trabajar ahí. Debí haber rechazado el trabajo cuando pude, pero viendo la gravedad del asunto, la señora no está loca. Solo intentaba protegerme de lo que hay en ese lugar. Me dispuse a cenar agua con arroz.
qué maravilla. Y me acosté en mi sofá. Puse la alarma para mañana a las 3 a.m. y poco a poco me quedé dormido. Desperté a las 2 a.m. y me bañé, desayuné y me fui al trabajo, siendo que podría ser mi último día con vida. Como soy un estudiante y con pocos ingresos, no cuento con un auto para moverme, así que me puse mis audífonos y fui caminando. Faltando unos 5 minutos para llegar, sentí esa sensación de que alguien me estaba siguiendo. Y efectivamente, 3 sujetos seguían cada paso que daba. Giré hacia la derecha y corrí lo más que pude hasta la próxima cuadra y bajé la velocidad para disimular. Cuando estaba a punto de volver al camino, volví a voltear y allí estaban, pero a quizás unos 100 metros de mi camino. Traté de acelerar y llegar lo antes posible a la panadería. Faltaban 7 minutos para que comenzara mi turno. Entré y recordé la regla número 3. Dije al aire: buenos días, ¿cómo están? Yo estoy excelente. Hice una pausa y dije: qué bueno que estén bien. En el mostrador había un vaso con agua. Supongo que será de la señora. Pensé en no dejar uno y solo llenar en caso de que fuera necesario, pero para no arriesgarme, tomé un vaso de donde se servía el agua, lo llené y lo puse en el mostrador como decía las reglas. Detrás del mostrador había una puerta. Al entrar había 3 puertas, las cuales eran la zona del trabajo, el almacén y el cuarto de gerencia. Había una nota en la puerta de gerencia, la cual decía: buen día, José. El día de hoy no estaré. En caso de que necesites que te ayude, solo llama al mismo número que aparece en el cartel. ¿Dónde estoy? Te contestaré de inmediato. Atentamente, Florentina. Me molesté un poco al darme cuenta que no me ayudarían en mi primer día de trabajo, pero por algo me dio las reglas. Así que tomé la nota y por detrás estaba una lista de lo que haría hoy. Así que entré al almacén, tomé todos los ingredientes, teniendo en cuenta las reglas. Afortunadamente no había ningún producto abierto, pero al darme la vuelta para salir de allí, se escuchó un quejido al fondo del almacén. Preferí no saber qué era y me salí de ahí. Entré a la zona de trabajo, dejé los ingredientes y puse mi mochila en los ganchos designados. Tomé un mandil y un gorro de arriba, de donde dejé mis cosas, y aseguré con llave mis pertenencias, y me dirigí a trabajar. Fui a encender la luz y hice la oración, para evitarme problemas. Una vez dicha la oración, a las 5:45 en punto, encendí las luces. Fui, preparé las masas y las dejé reposando en lo que hacía otras cosas. Tomé una escoba y me dispuse a barrer la parte del mostrador y limpiar las mesas. Me fijé si los vasos de agua aún tenían agua, y sí, aún tenían el agua que dejé. Terminé de limpiar y me fui a revisar la masa. Al entrar, me percaté que la amasadora estaba encendida. Entré en pánico, pero recordé la regla. Llamé a la dueña y me contestó instantáneamente. Y le dije: regla número 8, a lo que me dijo: Sal de ahí, cierra la puerta, sal al mostrador y di: Luis, parece que se ha dañado la amasadora. Escucharás un golpe en la puerta. Tras esto, tócala 4 veces y luego entra. Debería estar solucionado. Si tienes alguna otra duda o problema, no dudes en llamarme de vuelta. Rápidamente cerré la puerta y sin mostrar miedo salí al mostrador. Luis, parece que la amasadora se ha dañado de nuevo. Sentí una ráfaga de aire y escuché un golpe detrás de mí. Me acerqué a la puerta y toqué 4 veces. Entré y la amasadora había vuelto a la normalidad. Revisé los ingredientes y se encontraban en perfecto estado. Me dispuse a formar, hornear y listo.
salieron perfectos. Los puse en la vitrina. Para esto, ya eran las 8 a.m., así que abrí el negocio y comenzó a llegar la gente. Todo siguió perfecto hasta que se agotó el café en grano que vendía. Así que fui al almacén a ver si aún teníamos. Busqué y busqué hasta que en el fondo lo encontré. Debajo de la estantería se encontraba un pasillo que daba hacia abajo del local. Cuando de nuevo comencé a escuchar quejidos. Me acerqué un poco para ver qué los provocaba. El ambiente comenzó a calentarse a cada paso que daba. Mareado por el calor, recordé la regla 7, que hablaba sobre el sótano. Me giré y me dispuse a salir. Cada paso que daba, el ambiente cambiaba a un estado normal. Cuando estaba a punto de salir del pasillo, escuché la voz de mi abuelo. Me aguanté las ganas de voltear y salir del lugar. Me dirigí a la vitrina, revisé los vasos y estaban a un cuarto de estar vacíos. Rápidamente los volví a llenar y continué con mi trabajo. Después de la experiencia escalofriante del pasillo del sótano, decidí centrarme en mi trabajo y mantener la calma. A medida de que la mañana avanzaba, atendí a los clientes, serví pan recién horneado y realicé todas mis tareas con precisión y cuidado, siempre recordando las reglas establecidas. El ambiente en la panadería era extraño, pero apacible. Podía sentir la presencia de algo más, algo que iba más allá, pero me mantuve enfocado en mis responsabilidades y evité cualquier interacción innecesaria. La hora del almuerzo llegó y aproveché para tomar un breve descanso. Salí al pequeño patio trasero de la panadería, donde había una pequeña mesa y una silla. Me senté a disfrutar de mi comida, mientras observaba el tranquilo paisaje. De repente, escuché risas provenientes del horno. Recordé la regla 9, y sin mirar en esa dirección, me concentré en mi comida. No permitiría que los extraños sonidos perturbaran mi tranquilidad. Después del descanso, regresé al interior de la panadería y continué con mis labores. Me aseguré de mantenerme alejado de los maniquís en la esquina del salón de ventas, siguiendo la regla número 12, sabiendo que podrían engañar mis sentidos y era mejor evitar cualquier interacción con ellos. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente en la panadería parecía volverse más denso. Escuché susurros en el fondo, pero recordé la regla número 15 y los ignoré por completo. Seguí trabajando diligentemente, enfocado en mantenerme seguro y cumplir con mis responsabilidades. Conforme se acercaba la hora de cierre, me aseguré de que todo estuviera en orden y que los productos estuvieran listos para el día siguiente. Me despedí de mis compañeros invisibles, agradeciéndoles su presencia y solicitando su protección para mi regreso a casa, como dictaba la regla número 20. Apagué las luces y cerré la puerta de la panadería. Detrás de mí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras caminaba por la oscuridad hacia mi hogar. Recordé la regla número 19 y me apresuré a abandonar el lugar antes de que las luces se apagaran automáticamente. Finalmente llegué a casa sano y salvo. Me senté en mi sofá y reflexioné sobre el día lleno de reglas y extrañas experiencias. Aunque estaba agotado, me sentí aliviado de haber seguido las reglas al pie de la letra y haber sobrevivido en mi primer día en la panadería. Me pregunté qué más me depararía el futuro en ese misterioso lugar. Sabía que había mucho más por descubrir y que cada día sería un desafío. Sin embargo, estaba decidido a enfrentarlo con valentía y seguir las reglas para mantenerme a salvo. Con estas reflexiones en mi mente, me recosté en mi sofá y me preparé para descansar, conscientemente de que el próximo día en la panadería sería otro capítulo en esta intrigante y peligrosa aventura.
que estaba a punto de tornarse peor. El siguiente día en la panadería, todo parecía transcurrir con normalidad al principio. Seguí las reglas como de costumbre y me enfoqué en mi trabajo. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder. Mientras preparaba la masa en la zona de trabajo, noté que los ingredientes empezaron a desaparecer misteriosamente. Revisé la estantería una y otra vez, pero los elementos esenciales para hacer el pan simplemente no estaban allí. Comencé a sentir una sensación de pánico mientras recordaba la regla número 5, que advertía sobre la manipulación de los ingredientes. Desesperado por cumplir con mi trabajo y evitar cualquier consecuencia negativa, decidí tomar una medida drástica. Ignoré la regla número 5 y decidí salir corriendo hacia el almacén para buscar los ingredientes que necesitaba. Al abrir la puerta del almacén, me encontré con un espectáculo aterrador. Los estantes estaban desordenados y los productos estaban esparcidos por el suelo. No había rastro de los ingredientes que necesitaba. Me había dado cuenta que cometí un grave error al romper una de las reglas más importantes de la panadería. Justo cuando me di cuenta de mi error, escuché una voz siniestra detrás de mí. Me giré y vi a 3 figuras oscuras paradas en la entrada del almacén. Eran los mismos sujetos que me habían seguido en el camino hacia la panadería el día anterior. El miedo se apoderó de mí. Retrocedía lentamente. Parecía que mi vida estaba en peligro y no sabía qué hacer. La puerta del almacén se abrió de golpe. Y la dueña de la panadería, Florentina, apareció en el umbral, con una mirada de ira en su rostro. Florentina se dirigió a los sujetos, en lo que parecía latín, y los echó de la panadería. Una vez que se aseguró que se habían ido, se acercó a mí y me preguntó que qué había sucedido. Con voz temblorosa, le expliqué que había roto una regla y que los ingredientes habían desaparecido. Rompí una regla y los ingredientes desaparecieron. Florentina suspiró y me miró con una seriedad. Luego, con un tono de voz más suave, me explicó que las reglas existían por una razón. La panadería estaba protegida por fuerzas sobrenaturales y al romperse las reglas, había permitido que esas fuerzas se manifestaran. Me confesó que había sellado un pacto con entidades místicas para proteger la panadería. Las reglas eran un sistema de equilibrio delicado y al romperlas, había alterado el equilibrio. Con lágrimas en los ojos, le pedí disculpas y le aseguré que no volvería a cometer el mismo error. Florentina aceptó mis disculpas, pero me advirtió que a partir de ese momento tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Aunque estaba a punto de morir, ella había decidido salvarme una vez más, pero no podía garantizar mi seguridad en el futuro. Desde ese día, redoblé mis esfuerzos para seguir las reglas y respetar el equilibrio de la panadería. Aprendí que las normas estaban ahí por alguna razón y que mi vida dependía de seguirlas al pie de la letra. Aunque la panadería seguía siendo un lugar misterioso y peligroso, decidí enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Cada día era una lección y una prueba de mi capacidad para sobrevivir en ese extraño mundo de reglas. Y aunque a veces temía por lo que vendría, me sentía agradecido por la oportunidad de formar parte de algo más grande y misterioso que yo. Mientras cerraba la panadería una noche, noté un libro antiguo en una estantería. La cubierta estaba desgastada y las páginas amarillentas, lo que indicaba su antigüedad. Sentí una extraña atracción hacia él, y a pesar de mis sentidos de precaución, decidí hojear sus páginas. A medida de que avanzaba por el libro, el ambiente en la panadería se volvía cada vez más inquietante. Las sombras se retorcían y los murmullos susurraban en mi oído.
aumentando mi incomodidad. La curiosidad luchaba contra el miedo dentro de mí, alimentando un deseo irrefrenable de descubrir el origen de aquel libro misterioso. De repente un ruido metálico resonó desde el almacén. Era un sonido discordante y escalofriante que rompió el silencio nocturno. Mi corazón se aceleró. Pero la atracción hacia el libro y la necesidad de llevarlo conmigo a mi casa. Aquel libro hablaba sobre un misterioso individuo que se caracterizaba por unos ojos penetrantes y una sonrisa retorcida. El suspenso invadía el ambiente, envolviéndome en una sensación de peligro inminente. Al final de la hoja decía la manera de alejar a esa criatura y decía lo siguiente: has violado la paz y la seguridad de este lugar sagrado. Tu presencia aquí es inaceptable. La figura encapuchada comenzará a vacilar por un momento, pero luego lanzará una risa oscura y se desvanecerá en la oscuridad. Las siguientes páginas eran muy similares. Era una especie de catálogo de criaturas, clasificados desde la más peligrosa a la menos peligrosa. Al final del libro había otro listado de reglas, a lo que mi curiosidad le ganó a mi temor de involucrarse más en esto. Reglas adicionales para sobrevivir en la panadería. Hola, te habla Rodolfo. He trabajado aquí con mi esposa desde que tengo memoria, pero no me queda mucho tiempo. Estoy a punto de morir. He bajado al sótano varias veces y mi realidad ha cambiado mucho. Las reglas que tiene Florentina son insuficientes al momento de proteger a los trabajadores de este lugar. Aquí dejo un listado de reglas que te ayudarán aún más. He hecho que este libro se manifieste una vez llegue alguien nuevo a este lugar. Debería aparecer de la nada. Por favor, sigue al pie de las letras todas las reglas adicionales si quieres asegurar completamente tu seguridad. Si notas a alguien observándote desde afuera de la panadería, evita hacer contacto visual y no le des ninguna señal de reconocimiento. Podría tratarse de un acechador o alguien con intenciones maliciosas. Mantente alerta mientras estés en el lugar. No le quites la vista en los próximos minutos. Evita tocar objetos antiguos que se exhiben en la vitrina del salón de ventas. Algunos tienen una energía residual y podrían provocar extrañas visiones o sueños. No explores el área detrás del espejo del baño de empleados. Se dice que hay un pasaje oculto, pero nadie ha regresado después de adentrarse en él. Si encuentras una moneda en el suelo, no la recojas. Podría ser una trampa para atraer entidades negativas hacia ti. Déjala donde está y no la toques de ninguna manera. Debería desaparecer en los minutos siguientes. Si escuchas el llanto de un niño proveniente de la sala de descanso, no entres. Es probable que sea una ilusión creada por fuerzas desconocidas para distraerte y llevarte hacia un peligro inminente. Evita los espejos en la panadería después de las 10 p.m. Se cree que durante esa hora reflejan realidades alternativas y podrían mostrarte cosas que preferirías no ver. No hables en voz alta sobre tus sueños mientras estés dentro de la panadería. Puede haber oídos invisibles que escuchan y pueden utilizar esta información en tu contra. Si sientes un escalofrío repentino y persisten en ciertas áreas de la panadería, no te acerques. Podría haber una corriente de energía negativa o presencia maligna. Mantente alejado de esos lugares. Si encuentras una llave antigua en un cajón olvidado, no la uses, ni intentes encontrar a qué puerta pertenece. Guarda la llave en un lugar seguro. Podría estar relacionada con un secreto oscuro. Evita la conversación prolongada con los clientes, que parecen conocer demasiado sobre la panadería. Algunos podrían ser espías o estar involucrados en actividades que podrían poner en peligro la seguridad del lugar. Este libro no debe verlo Florentina, ya que si cae en sus manos, no tendrás escapatoria. Desde que tiene 90 años, ha comenzado a deliriar que ella estableció un balance, pero todo lo contrario, nunca lo ha hecho. Es una buena persona, pero si se entera de la existencia de esto,
No puedo asegurarte que sigas con vida los próximos días.